conocimiento para poder sentarse con esa persona, dialogar con respecto a eso. Okay. A lo que es la palabra de Dios. Exacto, entonces yo debo caer, después que yo sé cuáles son los puntos que yo voy a hablar con él, entonces yo voy a entrar a la tercera pregunta, que ¿es realmente confiable la Biblia? Pero es yo que tengo que convencerme, no es él, soy yo que tengo que convencerme. ¿Cómo yo voy a defender un libro que yo no sé si es confiable o no? Y que ya él dijo que no. Y que ya él dijo que no es confiable. Así que la tercera pregunta difícil ¿es confiable la Biblia? ¿Por qué? Sí, es confiable. Ok, ¿por qué confiable? Y analizándolo bien, eso versículo. Ok. Miren, hay dos aspectos a considerar en cuanto a la confiabilidad de la Biblia. Por un lado, demostrar que los textos se mantuvieron inalterables a través de los siglos. O sea, eso no se puede negar. Ahí lo único es el idioma. Si estamos hablando, escuche bien, no estoy hablando de gente confundida, estoy hablando de ateo. Que yo le dije lo que es un ateo, ¿verdad? No un confundido. Porque un confundido te va a decir, la mayoría. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta cuando es un ateo y un confundido? Cuando te hablen de los errores de la Biblia, tú le vas a preguntar cuáles son esos errores. No te vas a saber decir. El ateo de verdad te lo va a mencionar. Mira, en tal sitio dice tal cosa. En tal sitio dice tal cosa, eso no puede ser porque en tal sitio dice tal cosa y en tal sitio tal cosa. Es decir, hay una diferencia entre el ateo y el confundido. El confundido te va a decir, porque el confundido es un loro. Porque yo le dije a ustedes, no es solamente en la parte de no creer. En la parte de la fe hay mucha gente también que están confundidos. Todo el que usted ve que era cristiano y se descarrió estaba confundido. Pastor, porque usted porque no vio cómo el tipo predicaba, ¿y qué importa? ¿Quién le dijo a usted que la predicación le dice que usted es cristiano? Usted porque no vio cómo el tipo predicaba, usted porque no vio cómo cantaba, pero usted no ha visto a Romeo Santos cantando. Usted no lo ha visto cantando. Porque me diga que canta, ya, por eso. Usted no ha visto a este tipo, a Julio Iglesias cantando. Entonces, porque canta ya usted me dijo que por eso es una señal de que era cristiano. Diga que usted me está hablando. Entonces, entienda bien, Leonel, búsquelo esto que le voy a decir. Leonel fue a dar una conferencia a una universidad. Leonel Fernández. Sí. Y agarró su Biblia y leyó el texto de Moisés cuando cruzó el Mar Rojo. ¿Tú lo viste, príncipe? Busque esa prédica para que usted vea. Búsquela y escúchela. Usted queda. ¿Y eso es Leonel? Y es cristiano, Leonel. ¿Y eso es Leonel? Es decir, que tú me vas a decir a mí que porque un tipo predicaba bien, porque cantaba bien, según tú, No os conozco. era cristiano. ¿Y de qué que tú me estás hablando? Yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Entonces, escuche bien lo que yo quiero decir. Todo el que estuvo en la fe y no estaba confundido. No importa que predicaba, no importa que lanzara, no importa que... No, que cuando levantaba la mano, bueno, yo conozco gente Esa era su confusión. que tienen cargos grandes en empresas y nunca conocieron al dueño. Así que eso no me dice a mí que tú eres parte de esa empresa. Así que el hecho de que una persona venga y haga, eso no significa. Si no estaba confundido. Tan simple como eso. Tú tienes que saber en qué estaba. ¿Cómo tú sabes que estaba confundido? Porque hay criterios que te llevan, hay datos, hay sintomatología. ¿Cuáles son? ¿Por qué? No, lo que pasa es que ese pastor cree que la iglesia es de él. No, lo que pasa es que hay unos diáconos que esa gente cree que es yo. No, porque la presidenta de Damos. Es decir, siempre tiene una excusa sobre los humanos. Entonces tú estabas confundido. Porque tu base, tu fe, de la parte sólida tuya estaba, porque está bien. Yo se lo he dicho a la gente. No, yo en esa iglesia no me sentía cómodo y me fui para otra. Está bien, tú sigues siendo cristiano, tú no mataba a nadie, tú sigues siendo cristiano. Tú no has renunciado a tu fe. Claro. Yo no me sentía cómodo en esa iglesia, lamentablemente. No me sentía cómodo y me fui para otra iglesia. Ya, a ti nadie tiene que acusarte por eso. Lamentablemente las iglesias creen que cuando una gente se fue para otra iglesia se descarrió. No es así. Y es para una iglesia cristiana también. Es una iglesia cristiana. Yo no Usted sé. tiene su derecho. Si usted no se siente cómodo ahí, usted, no, yo me voy para tal sitio. Yo no me siento cómodo. Eso no está cómodo. Si no está cómodo, no está cómodo. Entonces tú y yo no somos enemigos. Tú no, porque no, usted no pasa que tú y yo no podemos poner de acuerdo. Yo no voy a morir en este sitio. No, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Tú y yo vamos para el mismo cielo. Tú y yo no podemos estar contrarios aquí en la tierra y después pensar que vamos a sentar en una silla al lado del cielo. Pues yo tengo eso claro. Si tú y yo aquí en la tierra no podemos sentar en el mismo sitio, en el cielo tampoco. A la trompa, aquí.
Aquí a la trompada. Dios mío, escucha mi texto. Entonces, lo que la Biblia transcurre, o lo que la historia bíblica, todo lo que tenemos, ¿cómo yo sé que la Biblia es confiable? Bueno, porque los lugares geográficos de la historia bíblica están ahí. Se pueden investigar, están ahí. Punto número 3. ¿Cómo yo sé que la Biblia es confiable? Porque otros libros que no tienen nada que ver con teología hablan de ello. citan lo mismo. Citan lo mismo. Como los libros que hablan acerca de Alejandro Magno, por ejemplo. Hablan de lo mismo. Libros históricos hablan de lo mismo. ¿Cómo yo sé? Yo le dije a ustedes. Por ejemplo, vamos a decir que el pueblo de Dios peleó contra los ismaelitas, un ejemplo. En el pueblo de los ismaelitas tú encuentras en la historia que ellos pelearon contra los pueblos de Dios y que pasó así mismo como dice la Biblia. Exacto. Y en la historia, por ejemplo, mira, yo le dije a ustedes que yo tomé 1000 años de historia romana. ¿Te acuerdas? Yo le dije, desde el año 700 a.C. hasta el año 400 después de Cristo. Me puse ahí con video. Wow, yo no quería que eso se acabara. Duré 3 meses, sí, pero cuando tú buscas la historia, son los mejores profesores de historia del mundo de las universidades de historia. Cuando tú ves la que estaba hablando en el documental, te decía, es como una serie, te decía, decana de que yo qué, de la universidad de que si yo qué de Inglaterra. Cuando tú ves el otro que está hablando, decana de que si yo qué de historia de la universidad de Brigham. O sea, es decir, lo mejor es, y los tipos te están hablando de historia. Cuando tú agarras la historia de lo que ellos te hablan y tú la tratas de hacer una equivalencia con la historia bíblica, tú te das cuenta y dices, pues así, sí. Por ejemplo, ¿qué te dicen ellos? En el año 60 antes de Cristo, cuando Pompeyo era senador, se propuso, porque ¿de dónde salían los emperadores romanos? De los senadores. Un senador. ¿Cuál es la característica para tú concursar, vamos a decirlo de esa manera, para ser un emperador romano? ¿Cómo? Es como aquí, gente aquí que nunca han sido nada, fulano de tal, presidente, diputado, pero nunca ha sido ni secretario de la hierba de la vaca. Yo creo que uno está de abajo. Sí. Entonces, esos tigres, ¿qué eran esos tigres? ¿Cómo tú calificabas? En el año 60 ese tipo compitió con Julio César, el famoso César, de él el original César. Julio César, que era el emperador, iba a ser el emperador. Pompeyo dijo, no, yo voy a demostrar que yo merezco ser emperador también. Y los senadores eran los que votaban, los 628 senadores. ¿Cuál es el asunto? Que de hecho que senator, que es la palabra que se usa en latín, es el mismo término que se usa aquí para los senadores, legisladores. Entonces, los senadores elegían. Entonces él dijo, ¿qué dijo él? Yo voy a demostrar que yo soy digno de ser emperador. ¿Y cómo tú demostrabas? Conquistando más pueblos para Roma. Entonces ahí es que ese tipo llega a Jerusalén. 20 años después es que logra sitiarla en el 40. Entonces ahí es que se quita la monarquía puesta por Dios en Israel y ponen la monarquía que no fueron por Dios y los sacerdotes, sino que fueron puestos ¿por quién? Por los romanos. Por eso el Herodes que usted ve ahí, cuando Jesús nació, ese Herodes ha nacido el rey de los judíos. ¿A dónde? Dígame dónde está para yo irlo a adorar también. Le dijeron que es el rey y él sabe que él es un impostor, que a él no le toca ser rey. Pero como cuando él le dice, no, nació el rey de los judíos. ¿Cómo? Pues dígame dónde es para yo adorarlo también. ¿Usted cree que lo iba a adorar? con una espada. Ven acá. Yo que me acosté a descansar un poquito la espalda. ¿No vinieron unos magos aquí a darme una información? No, esos tigres no vinieron. ¿No vinieron ayer? No me dejaron. No, esos tigres no vinieron por aquí. Búsquenlo. Cuando vieron que no encontraron a los magos por ningún sitio. Pues no me vieron. Maten a todos los niños recién nacidos. Mátenlo a todos. Ya te sabes si el tipo era adorar o que quería. Porque el tipo sabe, usted cree, yo siempre lo he dicho, hermano, no hay una gente más chivo que el que traiciona. ¿Quién? Que un usurpador. Nadie está más chivo que un usurpador. Por eso tú ves cosas
Por ejemplo, nosotros vemos cosas en psicología que nosotros nos quedamos con la mente, con la boca abierta. Que tú, a veces tú estás hablando con un paciente, no, porque mira, lo que pasa es que tal y tal cosa. No, yo no hice eso. Pues yo no estoy hablando de eso. Sin decirle. Yo no estoy hablando de eso. Pero eres tú. Yo no he mencionado eso, yo no he dicho nada de eso. ¿Y yo he hablado de eso? Pues eres tú. Porque al lado del alocado no se menciona Lazo. No hay gente. Entonces, oye, ¿qué pasa? Sucede entonces que cuando él escuchó, dijo, no, ahora Pompeyo, sigue a Israel. Cuando tú buscas la historia, ¿cómo se da que ese tipo llega a Israel? Luego él quiere conquistar a la Galia. La Galia era para cualquier, los griegos no pudieron. Los griegos no pudieron conquistar a la Galia. La Galia es lo que hoy Francia, España y Alemania. Nadie pudo conquistarlo. Y él dijo, yo lo voy a conquistar. Dijeron los galos, ¿tú no vas a conquistar? Ven. Al Senato. Y lo agarraron y le hicieron una, ven, te vamos a esperar aquí. Se prepararon y lo esperaron, lo mandaron hacia el monte. Todos los guerreros de ellos lo mandaron al monte. Él dijo, están vencidos, se fueron todos a correr. Cuando vino el emperador y se metió en la ciudad, porque como le dejan la ciudad limpia, vamos a acabar con todo el mundo, mi hermano. Cuando vinieron esos galos, que los galos, escuché esto, los galos eran los hombres más grandes y más fuertes. Pero no, Ramos, tú no eras galo, ¿no? A los Ramos, lo que pasa es que tú no vas a escucharte la parte de fuerte. Okay. Galito. Entonces los galos, que eran hombres fuertes, que con un solo galo podía con 5 y 6 romanos, un solo. Y esos tigres peleaban eran con garrote. Sí, los nórdicos eran con garrote. Los primitivos. ¿Ustedes no han visto un juego de cartas que hay, que el rey tiene un garrote? ¿Ustedes lo han visto, verdad? Era con garrote de pelear. Cuando esos tigres hacían así, con un garrotazo, se llevaban 5 hombres y un fuetazo. El que le daba la cabeza le explotaba la cabeza. Y cuando se metieron en la ciudad, dijeron los galos, ahora, claro, ellos dejaron un cónclave, ellos dejaron un poquito de hombres de guerra en la ciudad para que se fueran empullando, tirando de guerra. Cuando ese grupo vino por atrás, vea. ¡Retirada! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Retirada! ¿Para dónde te va a retirar? ¿Para dónde? Si te sitiaron, ¿para dónde va? Con el cubo del agua. Entonces ahí llega Julio César, como Pompeyo, que era la competencia, lo mataron en la Galia. Entonces ahí se quedó solo Julio César. Entonces ahí es que el famoso César llega a ser emperador. Luego había un grupo de romanos, de los 628 senadores, que no lo querían al César, no querían a Julio César, y lo asesinaron. A César. Sí, a César, el famoso César. Luego ese asesinato, porque eso pasa en el mundo. Si a la gente te mata y después que te mata te hace un héroe. Pero después le hicieron un héroe. No, en honor a César, tú el que venga tiene que llamarse César. Por eso usted ve el loco que estaba en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Cristo, Calígula. La Biblia no le llama Calígula, la Biblia le llama el César. Y el Pablo apeló a César, no, apeló a Calígula. Calígula era un loco. Un loco. Usted ve que la gente habla de Nerón. Búsquese la historia de Calígula para que usted sepa. Ese era un maníaco, psicópata. Se casó con las hermanas y le embarazó a las 3. Búsquese la historia. Yo no, porque suena tasquerosa la historia de ese tipo. ¿Cómo que apeló a César? Busca a Calígula para que usted sepa lo que era un tipo perro y asqueroso. Calígula. Agarró un chamaco adolescente que era tan hermoso, y lo mandó a castrar y lo convirtió en su esposa. Dice que era el tipo tan hermoso, que vislumbraba donde llegaba. Pero era hombre. Él dijo, no, es que nadie puede, lo más hermoso tengo que tenerlo yo. Córtele. Y lo cortaron y lo convirtió en su esposa. Ser un perro. Tú lees la historia de ese tipo, tú te quedas loco. Ese Calígula, que la Biblia regala como el César en los tiempos de Cristo, se llamaba Calígula. Un diablo. Entonces se volvió loco también. Un diablo. Esas historias son fascinantes, esas historias romanas son fascinantes, pero hay que tener su chimpa. ¿Están en YouTube todas esas cositas? Sí, hay que tener su chimpa para poder entender, porque yo te hablo de muchas cosas que si tú no las sabes, te quedan en el aire. Entonces todo lo que yo tengo, historia, cuando consulto la historia romana, cuando consulto los textos griegos,
todo lo que la Biblia me dice a mí, en realidad están ahí los pueblos, están ahí los hechos, y todo lo que la Biblia me habla en cuanto a historia, yo la puedo probar por otros documentos históricos. Verídico. Así que yo puedo decir que la Biblia sí es confiable. Entonces Calígula no aparece en la Biblia. No. Aparece como el César. César. Sí, porque aquí dice, Calígula no aparece en la Biblia, sino que fue el tercer emperador del Imperio Romano. Sí, el tercer emperador. Dice aquí. Exacto. Entienda que fue el tercer emperador, porque después que mataron a Julio César, vino, que de hecho, no era Calígula que le tocaba. Calígula traicionó al segundo. Cuando Cristo nace, quien es el emperador de Roma, que luego Calígula lo traiciona a él, porque ese tipo lo adoptó como hijo. Tiene que ver como un triunvirato. Sí, pero él se llamaba, lo hemos mencionado mucho, el César, que estaba cuando Cristo nace. Calígula es el César cuando Cristo muere. Pero cuando Cristo nace, hay un segundo César, que es, el primero fue Julio César, el segundo fue Augusto. Augusto César. Augusto. Ese era cuando Cristo nació. Ahora, él lo traicionó. Oiga, Augusto lo crió como un hijo. El tipo se le metió una cosa en la cabeza. Acabó con el reinado, acabó con todo el mundo y se quedó siendo el senador. El emperador. Óyeme, una cosa. Y por allá murió loco. Porque me parece que en el 40, 45 por ahí, después de Cristo, murió loco. El tipo era una loquera. Cosa. Pues bien, miren. Ahora bien, tenemos 1600 años de historia de 49 escritores que nunca se juntaron, Carlos Raúl, que no vivieron en la misma época. En 1600 años, ¿cómo era que coincidían? ¿Cómo era que iban en el mismo hilo? 49 escritores diferentes. Por ejemplo, tenemos entre esos argumentos, tenemos que hay por ejemplo, en el Antiguo Testamento solamente hay más de 300 profecías que hablaban de que Cristo tenía que venir y morir y ser el Mesías. En el Antiguo hay registro de que vino Cristo y vino el Mesías, claro. Que se pueden confirmar fuera de la Biblia, claro. Tú puedes confirmar fuera de la Biblia que Cristo es el Mesías. ¿Usted no se acuerda en el gran problema en el concilio de Nicea? El problema como en el concilio de Nicea, porque Arrio, ¿te acuerdas de Arrio? Arrio dijo que Cristo no era Dios, que él era un profeta y que él no era Dios. Y se levantó el que la gente conoce como Papá Noel, o el que la gente conoce como San Nicolás. Ese se levantó el obispo Nicolás, él hizo así. Hizo Nicolás y se rompió la vestidura. ¡Rian! Él hizo así. ¡Tan! Él le dijo, usted tiene que conocerlo, el primer concilio vaticano, concilio de Nicea, ese es el primero, 325 después de Cristo. Eso es teología básica. Eso hay que conocerlo, como usted sabe que Juan 3:17 la Biblia. Ese tipo, porque está el concilio de Jerusalén, pero ese no tiene que ver con el asunto de romano. El primer concilio, entonces el primero que hubo ahí, se reunieron y a ese señor, que después que lo excomulgaron, escuche este dato, a Nicolás lo excomulgaron de la Iglesia Católica. Constantino lo votó, lo excomulgó como obispo, porque la Iglesia Católica no existía como tal. Lo excomulgó como obispo por esa pecosada que le dio ese tipo. Le dio una pecosada a Arrio que murió de eso. Ese hombre es un boxeador. Cuando Arrio, lo que pasa es, la idea era que en el concilio de Nicea se reunieron para debatir aquellos puntos estructurales o coyunturales que tenían que ver con la teología. Entonces cada quien planteó su punto. Entonces Arrio dijo, yo no estoy de acuerdo que Cristo sea parte de la Trinidad porque él es un profeta simple. O sea, Arrio no le quitó que murió porque la historia está ahí. Arrio no dijo que murió, Arrio no negó que resucitó. Arrio lo que dijo fue que era un profeta, que sí, que Dios se había revelado, que hacía milagros y que él no era
De hecho, el arrianismo, como usted conoce como arrianismo hoy en día, ¿a quiénes tú tienes? Los testigos de Jehová, que son arrianos. Tú tienes muchísima corriente que compró ese arrianismo y que se practica hoy en día. Nosotros tenemos una corriente evangélica por ahí que también es arriana, disfrazada, ¿Cuál es? los Jesús solos, no son arrianos, porque es una loquera. Una loquera.